Buenos días, Dani. Bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por invitarme, que además me apetecía mucho tener esta conversación. Voy siguiendo todos los capítulos y yo digo, joder, me tocó a mí, me ha llamado. Yo digo, genial. Así que nada, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Dani. Al final, fíjate que hemos tenido conversaciones de estas tú y yo en Petit Comité y qué bonito grabar una para que si alguien está en alguno de los puntos que comentemos, pues que le sea de utilidad, ¿no? Porque necesitaremos, no sé, 25 episodios para poder plasmar una idea de la vida de Dani, pero veremos de qué sale, ¿no? Porque cada día que hablo contigo me entero de algún perfil diferente, ¿no? Tengo eso, tengo eso. Tengo como vidas variopintas. No, una vida muy profunda, ¿no? Y sobre todo con los temas que vamos a tratar hoy, estoy convencido que tienes mucho, mucho que aportarnos, ¿no? Muchas miradas diferentes que aportarnos. Así que fíjate, Dani, la primera pregunta que va un poco siempre en frío, pero que es de lo que más me gusta, es que os defináis, ¿no? Os presentéis. En este caso, ¿quién es Dani? ¿Quién es Dani? Yo creo que es una pregunta súper sencilla y a la vez súper compleja. Y últimamente, te soy sincero, es decir, últimamente cuando me preguntan, ¿quién es Dani? ¿Quién es Daniel Pérez? Yo le digo, no lo sé. Para unos puedo ser un amigo o un padre, un formador, un tío, un nieto, un hijo. Eh, para mí, lo que soy, no lo sé exactamente. En estos primeros 47 años de mi adolescencia, creo que todavía lo estoy descubriendo. Sí te puedo decir lo que siento hacia mí. Y después de muchos años, pues me gusta lo que veo, me quiero, me amo y soy feliz, que es posiblemente una de las cosas que la gente me dice, joder, pero ¿cómo puedes decir eso? Es como muy absolutista. No, yo, es verdad, soy feliz. Es decir, tengo paz y es algo que no es que haya sido buscado, pero sí ha sido trabajado. He soltado un montón de cosas después de tantos años en tantos mundos empresariales, la parte personal, después de haber fracasado tanto con tantas cosas, eh, pues lo que he descubierto es el cómo me siento hacia mí mismo. Entonces, no sé decirte quién soy, porque supongo que para unos seré una cosa y para otros otra. Te puedo decir cómo me siento conmigo y me siento en paz y satisfecho. De hecho, hace no mucho ¿no? En mi familia abordábamos pues, el tema de la muerte y este tipo de cosas. Murió un familiar muy cercano. Y yo se lo decía a mis padres. Yo le digo, yo, por ejemplo, hoy en día, a día de hoy, estoy preparado para irme. Es decir, no tendría ningún problema porque me siento satisfecho. Nadie quiere irse, obviamente, ¿no? Pero me siento satisfecho. Entonces, no sé decirte quién soy, pero te puedo decir cómo me siento a día de hoy. Exacto. Me encanta, Dani. Oh, qué bonito, tío. Mira, de hecho, se me ocurrían preguntas cuando te escuchaba y las ibas contestando, ¿no? En este espacio. Qué bonito, ¿no? Porque una pregunta que me surgía es, ¿qué es felicidad para ti? Pero escuchaba, ¿no? Calma, serenidad, estar satisfecho, ¿no? A pesar, fíjate, de los, comentabas, muchos fracasos y muchos aciertos, ¿no? Al final uno llega a un punto en el cual hace balance y dice, estamos jugando bien, ¿no? Uno está dando lo que ha venido a hacer, en cierto modo, ¿no? No sé cómo ese concepto de felicidad si tiene que ver también con esto, ¿no? Te escuchaba estas palabras, pero también conociéndote un poco de cómo vives cada cosa que haces. Y a mí, por ejemplo, como me has abrazado desde el minuto uno, me has ayudado, a pesar de que no nos conocíamos de mucho, ¿no? Y como algunos formadores y formadores dicen, no, es que somos competencia. Yo lo que he vivido contigo es un poco lo que viví en mi equipo de fútbol, ¿no? Somos del equipo, ¿no? Y en allá donde nos hemos podido ayudar. Entonces, a veces esa calma, esa serenidad trabajada, ese autoconocimiento que comentas, igual te permite vivir desde un lugar mucho más humano y empático, ¿no? No lo sé, Dani, escuchándote ahora, porque nos ha regalado muchas cosas, ¿no? Sí, posiblemente pues, la mirada de la compasión y de la aceptación. La aceptación no es resignarse a no poder cambiar las cosas. Aceptación es tomarlas tal cual son. Entonces, con los años, creo que es ese halo que yo llamo felicidad para mí, ha sido la capacidad, pues, de soltar de forma rápida
la mochila de la culpa que en nuestro mundo occidental pues siempre llevas a veces por educación, cultura, la religión, etcétera, pues te va metiendo. Y luego, para mí sí, lo que decía, o sea, la felicidad es paz, es poco ruido o saber discernir muy bien esto que está pasando, esto que estoy viendo, esto que estoy sintiendo es ruido y no hago nada con él, es decir, el ruido ya está, sin pum, pero lo sé identificar. Entonces, eso me ha permitido tomar mejores decisiones para mí y luego estar alineado con un propósito de vida, ¿no? Es decir, yo recuerdo que eso que le preguntó una maestra a, creo que fue a John Lennon, era pequeñito y le preguntó, y él dijo, ser feliz, y dice, no ha entendido la pregunta, no, la que no entendió nada ha sido usted. Y yo estoy totalmente convencido de que venimos a eso, a ser feliz. Entonces, a mí me da felicidad también hacer a otras personas felices en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y he aprendido que el tránsito así por la vida, por lo menos para mí, funciona. No digo que ni que sea la fórmula, no me atrevería yo a la fórmula del éxito. No, no creo en eso. Cada quien tiene sus paradigmas, sus valores, que también son muy importantes en la vida. Pero eso te puedo decir cómo me siento, más que quién soy. Me encanta. Hoy ya lo estoy descubriendo. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque yo me formé contigo en BIS, em, y siempre, corrígeme si me equivoco, nos matizabas cosas muy interesantes, ¿no? Uno tenía que ver, ¿no? No tratar a los demás como tú quieres ser tratado, que ya es mucho si te tratas bien, pero si no, intentar tratar a los demás como esperan ser tratados. Y no es un soy, es un estoy, ¿no? Siempre nos marcabas, no sé si eran estas dos palabras, ¿no? Decir, una forma de estar, una conducta. Y somos algo mucho más profundos que ese patrón de comportamiento, ¿no, Dani? Y fíjate, si me permites, dos cocinas, ¿no? Porque em, venía un poco para el final hoy, ya sabes, esa parte de sentido y propósito, pero ahora te preguntaré, dado que ya lo has sacado, y dado que yo creo que tiene mucho sentido por lo que nos acabas de regalar, pero te quiero también confiar o confesar algo, ¿no? En el que saldrá la semana que viene el episodio, con esa persona tuve una conversación y ahí, no sé si dentro o fuera del programa, pues la verbalicé, ¿no? Algo que llevo verbalizando unos cuantos años, que mi gran miedo, uno de ellos siempre ha sido perder a un ser querido, ¿no? Y tal vez ese cuidar a los demás, estar a la altura, no fallar, viene también para intentar tapar esa herida, tal vez, ¿no? O esa potencial herida. Ella me decía que había un libro, todavía no he tenido el gusto de leer, algo así como El niño que se enfadó con la muerte, ¿no? Y Ah, yo le decía, tiene que ver esto con El monstruo viene a verme, ¿no? Hay muchas películas que representan esta relación con la vida y con la muerte, ¿no? Y lo que tenemos ahí. Y lo saco por lo que has comentado antes, ¿no? De vivir en paz. Yo fíjate que, y con esto saltamos al sentido de propósito porque creo que está encauzado. sí. Uno, uno dicen que se va en función de cómo ha vivido, ¿no? Y yo desde hace años, bien es cierto que, no sé, creo que no he tenido miedo a irme yo, pero mucho miedo a que se vayan mis seres queridos. Y lo que sí me he pillado, que sonreía cuando lo decías, es, también hay otro dicho que dice, incluso los que creen en el cielo se quieren ir de aquí, ¿no? Eh, y pillarme así y decir, oye, vale, sí, pero todavía no, por favor, que me quedan muchas cosas que hacer, ¿no? Es un poco esta sensación, ¿no, Dani, de decir, ¿cómo aprovechar el tiempo de vida? Porque bien es cierto, em, hay algo ahí que a mí desde hace años, y digo me atormenta y lo pongo entre comillas porque también ha sido un motor, ¿no? ¿Cómo planificar una vida si no sabes el tiempo de vida que tienes disponible, ¿no? Entonces, nos has sacado ese concepto y te lo hilo con el propósito y el sentido, ¿no? Sé que vas a coger estas pelotas y vas a hacer magia con ellas, pero ¿cómo te llega a esto, no? Bueno, a ver, fíjate, ahí hay varias cosas. Es decir, nuestra relación con la muerte es un poco la relación que tenemos con la vida. Cuando, en el caso que tú me comentas de tengo miedo no a irme yo, aunque no quiero irme, es decir, ni los católicos que creen en el reino de los cielos y que saben que van a vivir una vida eterna y este tipo de cosas, o los budistas, etcétera, pero nadie quiere irse, eso es por el apego. Y cuando no quieres dejar ir a alguien o te da ese miedo, es porque tenemos un apego muy grande y luego hay también hacia nosotros mismos cierta parte de autocrítica, etcétera. Esto
viene también supeditado a veces por el deseo de querer controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso impide que nuestra relación con la muerte, que tiene un espejo en nuestra relación con la vida, pues sea a veces difícil de gestionar, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el saber dejar ir, saber soltar, saber mirar con aceptación, saber mirar con compasión. Compasión no es algo como me das lástima, ¿no? Sino qué bien que estoy aquí. Hace un año o dos me tocó acompañar pues a un familiar. Ella se iba. Pues yo normalmente la familia soy el que se encarga de toda la logística de esos viajes. Desde hace muchos años, no sé por qué. Lo vivo con entereza porque lo primero que tenemos que asumir es que ya estamos muertos. Y yo veo, por ejemplo, como un regalo la gente que puede irse con calma y despedirse con calma. Eso sería para mí un regalo. Muchos ponen el foco en la larga enfermedad, en el sufrimiento, etcétera, pero no en el hecho de estamos aquí presentes. Entonces, el estar aquí presentes es importante. Y luego con el aspecto del sentido del propósito, ¿no? Es decir, que comentabas, ¿cómo planificar una vida si no sabes cuándo te vas a morir? Y yo te estaba escuchando y mi pregunta era, eh, ¿por qué no, Sirius? ¿O para qué no? ¿Para qué no hacerlo? Eh, Obviamente no tenemos una vara mágica para controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero también te digo que mucha de la gestión emocional, mucha de la gestión del estrés y de la incertidumbre es tener una planificación. Entonces no está reñido una cosa con lo otro, porque planificar no es querer controlarlo todo. Planificar es traer al momento presente escenarios futuros para poder tener, pues, no controlado, pero sí una hoja de ruta y ese tipo de acciones en cierta forma, lo que te da es sentido de propósito, da un poco de paz. Obviamente, tenemos que ser capaces de gestionar la incertidumbre. Tenemos que ser capaces de que un plan no nos blinda de todo, pero la mejor forma de fallar es no tener un plan. Entonces, de hecho, hay muchos estudios relacionados con el estrés, con la ansiedad cuando hay gente, y tú eres un maestro en esto, que no gestiona bien la productividad. Cuando la fortaleza psicológica de la planificación está muy alta, entonces sí, genera estrés porque la gente quiere controlar. Y en el momento que tú quieres controlar, ahí es donde hay apego, ahí es donde hay me aferro a algo, y cuando las cosas no salen tal cual yo quiero, entonces hay frustración y un montón de cosas. Ahí es donde viene muy bien tener claro o trabajar fortalezas como la aceptación, que no es resignarse, es aceptar las cosas como son y en la medida de lo posible, pues puedo intentar cambiarlas, pero aceptarlas, es decir, si nos ponemos a luchar con ello, a armar aquel pifostio, pues al final lo que hacemos es crear un estado psicológico de no bienestar. Esto, colacionándolo con lo anterior, es de las cosas que yo he aprendido en los últimos años em, y que van muy alineadas con mi propósito y me costó mucho tener el propósito claro. Porque había muchos propósitos por el camino. Y el propósito final mío, pensando en la vida y pensando en la muerte, que es su espejo, era ser feliz. Y para Claro, ser feliz, pues hay que renunciar a cosas sin que duela, hay que saber soltar sin que duela, hay que perdonar hacia afuera, pero mucho, y lo primero, hacia adentro. De hecho, fue ahí en el momento que empecé a ser feliz conmigo. Por eso te digo, no sé quién soy, pero te puedo decir cómo me siento y me siento muy feliz desde hace mucho tiempo. Porque lo primero que hice fue perdonar hacia adentro. qué bonito, Aceptar Dani. que somos maravillosamente imperfectos. A partir de ahí, construyes tu día a día, tu legado, etcétera. A mí me gusta perseguir objetivos. Yo tengo, que hablabas de DIS, que tengo una D muy alta. Me encanta mi D porque es la que me hace, pues,
yo qué sé, pues salir con el cuchillo del Tomahawk, inventarme algo, crear un juego para hacer en físico cuando nos estaban confinando en plena pandemia, que la gente me decía, estás loco, coño, pues fue un éxito, ha sido un éxito y sigue siendo un éxito, pero tenía que arriesgarme. Entonces, esa parte me gusta. Lo que he aprendido es la contraparte, cómo gestionar el fracaso o lo que llamamos fracaso, ¿no? Es decir, bueno, pues ya está, la hemos cagado. Lo veo mucho con los deportistas de alto rendimiento. Djokovic, por ejemplo, es una persona que lo hace y además lo ha verbalizado mucho. Yo me enfado si pierdo un punto, tiro la raqueta, me cago en todo, hago tal y suelto rápido y Ujú. sigo otra vez. Para mí ahí radica gran parte de la felicidad. Yo no pretendo ser un monje budista y decir, no, nada me afecta, no, coño, todo me afecta. Pero suelto rápido. Suelto rápido y vuelvo otra vez con la mirada de la compasión, del perdón, de la aceptación Qué bueno. y chimpum. Y eso me quita mucho ruido. Entonces, propósito, pues yo te diría que mi propósito siempre me faltaba pulirlo, me faltaba quitarle cosas de los lados que lo empañaban, pero simplemente ser feliz. Qué bueno, Dani. Y fíjate que si entiendo bien, vinculas la felicidad a un estado también de calma, de cierta serenidad, de cierta aceptación. Para quien nos esté escuchando, hay un par de programas en base a lo que nos ha regalado el de compasión de Stanford, el CTT, el ejecutivo de compasión, a mí sí me ayudó mucho, sobre todo con ese concepto que has dicho de compasión y autocompasión, ¿no? Porque también son palabras que percibimos como vulnerables o como cierta debilidad aquí en Occidente, cuando para mí, si tú no estás bien, poco es posible, ¿no? Y fíjate también otra, escuchándote, que me parece brutal, que es algo así como vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre, ¿no? ¿Cómo equilibrar eso, Dani, que nos regalabas, ¿no? Y fíjate que has sacado un tema de deportistas y de alto rendimiento. Vi un post hace unos meses que acompañabas a tu hijo, si no me equivoco, en un país extranjero y decías, un día os contaré sobre el tema de acompañamiento de deportistas. Así que permíteme que aproveche esta cuñita que nos acabas de regalar para preguntarte, ¿no? ¿Qué entiende Dani a día de hoy por alto rendimiento y cuáles serían tus pilares, mm, si es que existen, principales, ¿no? Para sostener ese alto rendimiento en el tiempo? ¿Qué opinas de esta pregunta, Dani? Me encanta porque además creo que tiene paralelismo tanto en el entorno organizacional como en el entorno familiar, profesional o el deporte. Es decir, la estrecha similitud, las raíces, las bases en lo que se sustenta para mí son prácticamente las mismas. Hay una parte indiscutible que tiene que ser de resultados, porque tiene que haber una orientación a resultados, tiene que haber algo, un KPI, algo numérico que nos indique que estamos alcanzando eso o que estamos en el camino. Pero luego hay otra parte interpersonal e intrapersonal que es fundamental. Entonces, para mí, las características de el alto rendimiento, la persona tiene que tener, para mí, tres cosas. Valentía, que es ser decidido, arriesgado, probarse, emprendedor, no loco, ¿vale? Sino estar muy dispuesto a exponerse, a avanzar, a saber que puede lograrlo, pero también saber que puede fallar. Luego tiene que tener otro atributo fundamental para mí, que es la humildad. Sin humildad es imposible crecer. Sin mostrarte vulnerable, sin aceptar que no lo sabes todo, que al contrario siempre vas a ser un eterno aprendiz. Y lo que yo he visto de los atletas de alto rendimiento, comentaba mi hijo, los chicos con los que estamos todos ahí es de karate. Entonces hay dos disciplinas, hay kata y hay kumite, que es combate. Mi hijo hace combate, pero tengo chicas que hacen kata. Entonces, esa mirada de la humildad, de ese ser, ese eterno aprendiz, el ver cómo ellos miran con atención a sus coach o a sus compañeros incluso en el centro de alto rendimiento cuando hacen un ejercicio y se apoyan y buscan ese feedback, es decir, qué es lo que he hecho mal y sobre todo buscan el feed forward, es decir, cómo lo harías tú. Esa humildad para encajar lo que se necesita hacer creo que es indispensable. Y luego el tercer atributo, o sea, mis tres cosas, valentía, humildad, disciplina, que es algo que yo admiro muchísimo. La disciplina obviamente está muy
relacionada con otras cosas como la constancia, la planificación y la organización es sumamente importante. Pero la disciplina para mí es, que yo lo veo en estos chicos y es sumamente admirable, es entrenar cuando no te apetece hacerlo. Hacer el esfuerzo máximo que tienes que hacer cuando no te apetece hacerlo, porque allí es donde está la verdadera grandeza. Y esto me lleva a palabras de un buen amigo, un teniente coronel. Estábamos en un teatro de operaciones, en unos cursos de supervivencia y todo esto con gente, y él me decía, es que si no son capaces de hacer las pequeñas cosas bien, no van a ser capaces de hacer las grandes cosas bien. Entonces, esa disciplina de hacer lo pequeño, lo no evidente, lo no visible, cuando nadie te ve, eso es lo que potencia el crecimiento. Entonces, para mí, el alto rendimiento tendrá un eje que es resultados y tendrá otro eje que es esas cualidades personales que hay que desarrollar para alcanzar los resultados. Y como dirían los ingenieros, debería ser la pendiente de la recta una función afín, ¿no? Casi un 50-50. Y siempre en increchento. Cuanto más invierto en esa valentía, humildad y disciplina, es casi irremediable que más aumente mis resultados, porque van muy estrechamente relacionados. Lo que he visto de esta gente de alto rendimiento, y lo llevo al mundo empresarial, además, es ese no me rindo, no me rindo. Y el fracaso o el fallo eh, se ve como parte del camino. A veces aprenderás más, a veces no se aprende. Es decir, la he cagado y esto yo sabía que no se hacía así, pero la he cagado. Entonces ahí es donde viene la otra parte, aceptación, mirada de la compasión, de decir, tranquilo, tío, eres humano, la has cagado, venga, a por otra cosa, ¿no? Ese go on, go on, go on, keep walking, como Johnny Walker, el del whisky, pues exactamente igual. Lo único es que los deportistas de alto rendimiento no beben alcohol. Entonces, yo lo veo admirable. Yo tengo el placer, el honor de ver y acompañar a algunos, y claro, son niños. De hecho, este fin de semana en Jaén tenemos el campeonato de España. Qué bueno. Entonces, a mí me gusta muchísimo porque imagínate, estos críos se juegan todo, o sea, un año de sufrimiento y de trabajo duro en 2 minutos. 2 minutos nada más tienen. Entonces, es curioso cómo gestionan esa parte mental y emocional. En nuestro mundo organizacional es exactamente igual. Es esa negociación para la que tenemos que estar preparados, es esa mirada de hacer las cosas y esforzarnos al máximo y tener esa humildad de decir, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Le añadirías algo? Y ponerte y levantarte cada día y terminar las cosas con la calidad máxima esperada, porque también hay que tener esa parte de autoexigencia sana, pero necesaria. Y bueno, Dani, fíjate que estás en esos dos mundos y en algunos más. Y te comento esto porque algún deportista, ¿no? Que ha llegado a jugar en los Champions en fútbol, hace poquito que todavía no ha salido. Tengo una chica que ha sido olímpica en París, en waterpolo. Tengo otra chica también de hockey hierba, que también ha sido olímpica y campeona. Otra compañera que también ha ganado cositas en triatlón. No, han venido diferentes perfiles que han estado, digamos, o siguen en ese lado, ¿no? Son perfiles, son muy jóvenes o más jóvenes que nosotros, como siendo nosotros jóvenes, como comentabas al principio. Pero bien es cierto que ahora algunas o algunos están transitando esa parte de acompañamiento, ¿no? Y yo te Sí, escucho y digo, qué interesante, porque hay un debate encima de la mesa entre muchos, ¿no? Pero hay un debate interesante que es, ¿esto se nace o se hace? Porque imagínate, ¿no? Ahora, tal y como está el programa, lo que nosotros hemos vivido con 22, 23, se has hecho una carrera de 5 años, ese es de 6 un poquito más, y ese es de 4 un poquito antes, y depende también si sacas curso por año o no, pero te plantas en esas edades, y, oye, para empezar, pongo entre comillas, a competir en el mercado laboral, ¿no? Sí. Claro, un niño, una niña que desde los 5, los 7, los 3, los 10, los 12 ha pasado por centros de alto rendimiento, ha pasado por una cantera, ha pasado por el manejo de una disciplina, ¿no? En Japón hablan, ¿no? Del té, la espada o no, o el arco, ¿no? Claro, nos sacan o te sacan unos cuantos añitos de práctica, ¿no? Entonces, fíjate que ha salido mucho esta conversación, ¿no? ¿Cómo poder hacer que la parte de organización
ponga la mirada en estas personas, ¿no? Por supuesto, de forma inclusiva con el resto de perfiles, pero sabiendo que ahí hay un perfil en particular que lleva entrenando esto toda la vida, cuando realmente ahora a nivel de organización, entre asentismo y otros muchos retos, vemos que lo que hace falta en ocasiones, ¿no? Es pues, saber vulnerabilidad, ¿no? Mente de aprendiz, ¿no? Humildad, ¿no? Todos los atributos, disciplina que nos ha ido regalando, ¿no? Entonces, te devuelvo esta pregunta de vuelta, ¿no? ¿Crees que uno nace, uno se hace, es un poco de cada? ¿Cómo pueden estos mundos aprovecharse mutuamente, Dani? Yo a ti te mando varias pelotas porque sé que las vas a gestionar, es decir, ya te veo que ya estás sonriendo, vas cogiendo y recibes bien, ¿no? Pero, ¿cómo ves, no? A lo largo de estos años, ¿cómo has ido viendo que tal vez hay un trasvase, ¿no? Entre estos dos mundos muy interesante, ¿verdad? Sí, a ver, sobre la pregunta si en cuanto a cualidades, ¿no? Bien sea para el alto rendimiento, su estrecha relación con el liderazgo o con la efectividad de un colaborador, de un manager, que eso construye equipos, etcétera. Es cierto que hay una parte de nuestra personalidad que es biológica. Eso es indiscutible, es decir, hay una parte genética, el carácter, ¿vale? Y eso nos hace tener, por ejemplo, respuestas primarias, una parte de nuestra cognición, luego hay una parte de experiencia en etapas preoperacionales, que es la niñez, donde se van formando también valores, metavalores, mi relación con el entorno, que ahí hay una especie de aprendizaje. Hay luego unas fases madurativas del cerebro, luego entra la adolescencia, es decir, hay un cúmulo de factores. Pero yo soy un firme creyente de que entre el estímulo y la respuesta hay un intervalo. Entonces, indistintamente de cómo yo pienso, siento, etcétera, siempre hay oportunidad de aprender a modificar mi respuesta, que son los comportamientos. Y esto es algo que se aprende. La felicidad es algo que se entrena. La aceptación es algo que se entrena. Entonces, hoy en día hay muchísimos mecanismos que hacen como un ecualizador o como un autorregulador para que cualquier persona pueda cambiar la relación de su experiencia con el entorno. Por supuesto, hay una parte allí que es meramente de autoconocimiento y luego otra que es de explorar distintas vías para yo poder modificar mi respuesta y que esa respuesta sea ecológica con el entorno y con mi propósito o los objetivos que quiero conseguir. Nadie nace con paciencia, nadie nace con bondad. Es algo que aprendes de tu relación con el entorno porque tiene para ti un beneficio secundario por miles de millones de variables. Pero lo dicho, es decir, yo soy un firme creyente que hay muchísimas cosas que se pueden entrenar y ya te digo, entre el estímulo y la respuesta, en ese intervalo hay todo un proceso psicológico que no es que pretendamos primero modificarlo, pero sí como mínimo entenderlo. En el momento que lo entiendes, ya la respuesta se puede modificar per se. Entonces, cualquier persona puede convertirse en un buen líder. Cualquier persona puede intentar aumentar su rendimiento. El que tengas ya unas cualidades específicas para dedicarte a la natación, al fútbol o al liderazgo en una empresa tecnológica porque tienes una inteligencia matemática de la hostia, pues claro, obviamente eso te da unas características especiales por encima de los demás. Pero el resto lo tienes que desarrollar sí o sí, porque si no, esto no funciona. Es efímero, le falta una pata. Y esa pata es esos atributos que se pueden entrenar, como la humildad, la disciplina, la valentía, la planificación, la aceptación, la compasión y una serie de fortalezas psicológicas que podemos aprovechar para tener un estado de bienestar dentro de lo que hagamos, porque lo que va a ayudar a que alguien se mantenga en lo que hace es que de alguna forma perciba que tiene cierto bienestar. De hecho, en los atletas de alto rendimiento sé que cuando están en picos muy grandes de estrés, el rendimiento baja.
porque mi mente ¿dónde está? En el dolor, en el estrés, en el sufrimiento, y jode todo el juego. O lo que decía Tim Galloway, el inner game, el juego interior, ¿no? Que es de donde empezó a nacer la corriente del coaching. Entonces, yo sí creo que gran parte de lo que hacemos se puede entrenar, se puede adquirir capacidades de comportamientos que nos ayuden a llegar a nuestros objetivos. Y creo que la parte más hereditaria se puede ver gratamente compensada de alguna forma. Es decir, yo puedo seguir pensando y sintiendo de una forma, pero aprendo a modificar. De hecho, la evolución ya nos hace ese espejo en el camino, porque no hay nada más modificador de la conducta o del comportamiento que la edad. Mm. Entonces, es una teoría demostrada que podemos hacerlo. Otra cosa es que queramos y que tengamos las luces de warning o el acompañamiento adecuado, que es lo que se hace también pues con ejecutivos o lo que se hace con atletas de alto rendimiento. Exactamente igual, trabajar esa parte mental, básicamente. No sé si eso contesta la respuesta, es una opinión. No, muy interesante, Ajá, Dani. ¿qué piensa? ¿No? De hecho, has invitado también a Víctor Frankl y a John Kabat-Zinn a aparecer ahora por aquí, ¿no? Fíjate, Víctor Frankl, ¿no? En el libro El hombre en busca de sentido, hablaba que esa última libertad humana reside en el espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Y, y Correcto. yo, y John Kabat-Zinn, a mí, él es primera generación, Gustavo, Ana Rabé son segunda, y un día te comentaba que yo tuve la suerte de dar con ese protocolo, y estamos hoy en tercera generación. Em, Me ha hecho tanto bien. Fíjate que para mí ha sido la entrada a muchas de las cosas, y digo entrada porque esta vida se queda corta, ¿no? Es decir, para poder integrar muchas de las cosas que nos está regalando hoy en mi experiencia, a veces hay que tener paciencia, ¿no? Porque no es cuando uno quiere, sino cuando van viniendo, ¿no? Esos aprendizajes, ¿no? Y el MBSR en particular, a mí me abrió una forma de mirada de vida diferente que tiene que ver con esto. Yo venía de esfuerzo, de sudor, de las lágrimas, de no fallar, del sacrificio. Sigo manteniendo esos valores, pero ahora bien es cierto que tengo la... Esto es decir, firme y amable. Es decir, la culpa, cuidado, lo has mencionado también, cuidado con el ciclo de vuelta de culpa, ¿no? Y fíjate, Dani, que todo lo que nos acabas de regalar es, bajo mi punto de vista, brutal, porque se abre un hilo de esperanza. Es decir, ahora sabemos que no solo son las cartas con las que nacemos, y eso sobre todo viene muy bien para darte cuenta cuando uno entra en rol víctima o Ujú. un poco más quejoso, que nos puede pasar a cualquiera, dar cuenta que hay algo que sí depende de ti. Claro. Y al final llegamos a esta última realidad humana, decir, oye, esto también pasará, ¿no? Te estaba escuchando y me acordaba también de los protocolos de acompañamiento en la muerte, ¿no? En transiciones, ¿no? Vitales no es uno de ellos. Y fíjate que lo hilo con la siguiente pregunta que te traigo, ¿no? Hay una pregunta que suelo preguntar, ¿no? Os suelo ofrecer que tiene que ver con cuáles han sido vuestros hitos clave a nivel profesional y personal, pero lo hilo también con otro concepto, ¿no? El tema de transiciones. Mm. Yo tengo la intuición, en base a cositas que me han ido pasando, que las transiciones las vivimos a veces como una pérdida, como con dolor, como bien comentabas ahora, picos muy elevados de estrés que a veces podemos o no podemos gestionar, pero que creo que gran parte de la magia de la vida tiene que ver con transitar esas transiciones, ¿no? Es decir, esos 40 días en el desierto, ¿no? Que podemos leer en la Biblia, pero muchos otros, ¿no? Vas viendo que em, hay momentos de la vida de cierta soledad, a veces no elegida, de cambios de edad, de cambios de trabajo, a veces voluntarios o a veces te invitan a ti a salir, ¿no? Que detona este concepto de transición o de hito, Dani. Por aquí te quería preguntar, ¿no? Primero, ¿cuáles han sido los tuyos que nos puedes o quieres compartir? ¿En qué momentos de tu vida tú has ido pivotando? Y posiblemente hay muchos, puedes comentarnos, faltaría más los que te apetezca. Y luego, ¿cómo entiendes este concepto de transición dentro de la productividad, el alto rendimiento, el sentido, el propósito? Bueno, en cuanto a hitos míos, a nivel, por ejemplo, profesional, yo tuve la suerte de trabajar en la empresa familiar muy, muy, muy joven. De hecho, yo empecé niño mientras mis amiguitos se iban de vacaciones, pues yo me iba a trabajar en las vacaciones y lo disfrutaba mucho. Eso me dio pues unas cuantas competencias transversales que no se aprenden en la universidad. Em, Luego la posibilidad, porque viví esa parte del sacrificio de la empresa familiar y eso en mí, por ejemplo, forjó unos valores que yo agradezco a día de hoy. Los sigo comentando de vez en cuando con mi padre, que estará por ahí y seguro que verá el podcast, porque le encantan estas cosas. Otra, Alegría.
Otra parte de la transición a nivel profesional fue la perspectiva de trabajar en multinacionales grandes, en las cuales pasé a lo mejor unos 10 años de mi vida. Y eso te da, pues tú vienes del mundo organizacional, pero familiar, donde digamos que es un poco más endogámico en cuanto a reglas, etcétera, se hacen a sí mismos, aunque contratas talento, ¿no? Pero siempre hay ahí una cosa como más influyente de la dirección familiar. Sin embargo, en la multinacional para mí fue un cambio de paradigma muy grande, pero que también me enseñó, pues claro, muchísimo, un mundo que yo no había visto y del que aprendí muchísimo. Y luego la siguiente etapa profesional para mí de transición muy grande fue vuelo solo, monto mi proyecto y me lanzo. Que ser emprendedor, pues te conviertes en experto en marketing, en finanzas, en un largo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, en mis 47 años han sido como las tres etapas marcadas del mundo organizacional que yo podría destacar a grandes trazos porque cada una de ellas me ha aportado valores interesantes. Todas, y ahí paso a la parte de transiciones, todas han implicado el abandonar algo. Entonces, hasta cierto punto, lo que me costaba antes era esa parte de soltar. Toma en cuenta también que he vivido transiciones de más índoles, o sea, o paralelas a esas, como puede ser emigrar. He emigrado varias veces y eso es soltar. Y a mí siempre se me queda grabada la parte de la historia de España donde dice Cortés cuando llegó al Nuevo Mundo quemó las naves, que esto es algo muy difundido y muy... Y es que si no lo haces así, es imposible avanzar. Y allí vuelvo a la parte del principio de nuestra conversación, que es lo importante que es gestionar esa parte de saber soltar, mirar hacia atrás con compasión y con alegría y con ilusión. Qué buen tiempo, qué bien la pasé. Yo volé mucho tiempo, aviones, y lo disfruté mucho. He hecho cosas de supervivencia con los militares mucho tiempo y lo disfruté mucho. Y al igual que en el mundo organizacional, lo que tenemos que entender es que la vida son etapas y ciclos. Y que todo nuevo ciclo vamos a pasar por todo eso, sorpresa, angustia, rechazo, aceptación, es decir, todos los ciclos, igual que un duelo, exactamente igual. Entonces, como gestionamos la muerte, gestionamos la vida y gestionamos la vida personal y la vida profesional también. Porque las raíces de donde beben la gestión de todos estos tránsitos son las mismas. O sea, nuestra capacidad de aceptación, nuestra capacidad de perdón, nuestra capacidad de compasión y soltar, y nuestra capacidad de ver hacia adelante y de tener apreciación de la belleza, que la apreciación de la belleza es otra fortaleza psicológica que también se puede entrenar. Pasamos a veces por alto los detalles hermosos de lo que estamos viviendo en el camino porque estamos o aferrados al pasado o en el futuro que no sabemos ni lo que va a pasar, pero estamos allí concentrados, ¿no? Entonces, perdonarme que viva esto tanto en momento mindfulness, pero es que yo hago mindfulness y es algo que transformó enormemente mi vida y es de lo que yo he aprendido a transitar la vida de forma diferente y a lo que me ha ayudado a racionalizar en el sentido matemático de la expresión, he despejado todas las variables para que quedara el propósito sumamente claro, que es ser feliz. Entonces, cuando tienes eso claro, dices, ¿qué suelto? ¿Qué suelto? ¿Qué hace resistencia? Claro. Lo suelto y no me arrepiento de nada. En mi casa se burlan de mí porque al igual que gestiono eso, gestiono también el hogar. Entonces, hay gente que acumula muchas cosas y yo lo tiro todo, pero no es que lo tire todo, todo lo que no valga, sino esto 3 meses aquí no lo uso, chao, alguien más le dará un uso mejor. Entonces, me permito soltar con cariño, sin problema. Qué bueno, Dani. Qué bueno, ¿no? Porque fíjate que hay mucha madurez en esto que comentas, ¿no? Y madurez, y me refiero a entendimiento de cómo funciona la vida, ¿no? Vamos sabiendo que no hay un manual, ¿no? Que manual de vida de Epicteto y compañía, todos han intentado de alguna forma entender de qué va la vida, ¿no? Y creo que estamos, cada uno con, a su momento, con su forma, intentando, ¿no? Dilucidar de qué va esto. Pero me encanta porque el haber llegado tú a ese propósito de ser feliz, se abren dos preguntas: ¿qué me hace feliz y qué no me hace feliz?
¿no? Y entonces puedes ver tanto obstáculos y resistencias como potenciadores de felicidad, ¿no? Y claro, yo te escuchaba y sonreía porque sé alguna de tus historias, no todas, que algún día seguiremos profundizando, pero claro, hablabas antes del umbral, ¿no? Indirecta, directamente, del dolor o del estrés de un deportista o de un empresario o empresaria, ¿no? Claro, en función de lo que has vivido, esos umbrales normalmente aumentan. A no ser que hayan momentos de trauma o otros asuntos más complejos que lo que hacen es retraen, ¿no? O incluso invalidan parte de esa capacidad, ¿no? De adaptación. Pero claro, me invento, ¿no? Después de haber volado aviones, después de haber migrado, después de otras muchas cosas, yo me imagino que a veces en el aula, ¿no? O llevando comités directivos, que llevas muchos años también ahí, te plantearán cosas, que una parte de ti, una vocecita dirá, ostras, dice, esto en mi escala de preocupación anda bajito, ¿no? Claro, Ya. para otras personas es el mundo, ¿no? Posiblemente el abismo, el mayor abismo que han visto en esa transición, pero la medida que tú has vivido, puedes también relativizar y acompañar. No sé cómo opinas, porque claro, aquí hay como dos caras, ¿no? Uno, de haber aceptado y entendido que eso ya no es un problema, pero no caer en el punto en el cual no valorar o empatizar con otro ser humano y luego cómo acompañar. Porque fíjate algo que no te he dicho antes, he visto ayer y antes de ayer la peli de Frankenstein aquí en casa con mi mujer, con Carla, y, y hablamos antes de la vida y la muerte, pero él se queja de algo, no puedo morir. Ujú. No puedo morir. Tolkien, en El Señor de los Anillos, una entrevista que le vi que me voló la cabeza, le preguntaba, mucha gente me ha dicho, si el Señor de los Anillos va de la bomba nuclear o no sé qué, y dice, no, va de la muerte. Entonces, ojo, amigos y amigas, que un señor que ha marcado, yo creo, entre otras muchas personas, el último siglo, ¿no? De repente te dice, oye, mira la muerte porque ahí hay tela. El Señor de los Anillos no va de la vida, va de la muerte, ¿no? Igual de relación con la muerte. Los elfos son parecidos a ese Frankenstein, que a veces están condenados a no morir. Entonces, te digo esto con lo anterior, ¿no? ¿Cómo gestionas esto? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Frankenstein, los elfos o quien queramos han transitado una serie de circunstancias, para lo cual tiene una serie de retos y angustias, y otra gente que no ha transitado tanto no puede de alguna forma relativizar de igual manera, ¿no? Ujú. Para la primera parte, que es cuando, si te he entendido bien, dices, bueno, hay alguien que a lo mejor te está contando una situación y claro, en tu escala de sufrimiento o de experiencia significa algo y para ellos no. Cuando, cuando hago coaching o escucho a alguien, estoy en ese alguien, Bueno, no estoy en mí. Entonces, es como yo he aprendido que no caben las comparaciones cuando yo estoy interviniendo. Entonces, siempre miro la experiencia con la mirada de aprendiz, si estoy escuchando esto por primera vez. Y como estoy escuchando esto por primera vez, estoy tratando de sentir, de ver, le indico. Suelo además utilizar mucho este lenguaje, decir, y cuéntame, ¿y cómo te sentías? ¿Y cómo te hizo sentir esto? ¿Qué cosas veías? ¿Qué cosas escuchabas en tu cabeza? Porque quiero meterme ahí. En el momento que tú, por ejemplo, estás tratando de ayudar a alguien, pero estás metido en tu propia experiencia, pues no le puedes ayudar. Porque tus baremos, tu experiencia, tu sentir, etcétera, son tuyos. Y tu relación con la vida, la muerte, el trabajo, lo que sea, es totalmente diferente. Entonces, yo he aprendido a cultivar un poco esa mirada aséptica y para hacerlo a mí me es muy útil el cultivar la mirada de eterno aprendiz, es decir, coño, voy a escuchar esto por primera vez, voy a intentar meterme en su papel, voy a intentar visualizarme en su oficina, en su contexto. En lo que escuchaba veo mucho los microgestos de la persona porque eso te indica mucho. Y entonces, a partir de ahí, pues yo pues hago preguntas, simplemente, ¿no? Porque a veces em, es algo muy humano que con la mejor de nuestras intenciones queremos ayudar a otro y entonces les damos las recomendaciones de nuestra experiencia pasada pensando que es lo mismo que el otro. Hay algunas cosas que pueden caber, pero hay otras que no. La persona no necesita que tú le cuentes que tu vida ha sido más angustiosa o menos angustiosa, ¿no? Creo que hay una escena en una película que se llama Good Will Hunting, que Robin Williams le dice a Matt Damon, dice, ¿crees que sé lo jodida que ha sido tu vida porque he leído Oliver Twist?
O sea, ¿sabes? Total. No podemos buscar juzgar la experiencia ajena con nuestros propios paradigmas y hacer una comparación, porque en ese momento no estamos donde tenemos que estar. Y en cuanto a la relación con la muerte, yo fíjate, con lo que comentabas de Frankenstein, de los elfos, esto no va de la vida, va de la muerte. Para mí, el objetivo fundamental de la muerte en cuanto a si tuviera que ser algo o un mensaje para mí en la vida, y es como yo lo tomo, es simplemente para recordarnos que tenemos que vivir. Buenísimo. Así Sí. acaba la película. No hacemos spoiler, está en tu lista saludada, pero hay una frase final, ya que tienes que seguir, vive, ¿no? Hay una Claro. frase muy bonita. Claro, lo decía también Pau Donés, ¿no? Es decir, es urgente vivir. Entonces, ¿la muerte llegará? Por supuestísimo. Eh, yo estoy preparado. Yo estoy preparado porque estoy en paz. Cuando tú estás en paz, todo va rodado. Cuando eres fiel a tu propósito, a tu forma de vivir, cuando sabes que eres ecológico en el sentido de que no le hago daño a nadie, que tú decías, bueno, que yo a lo mejor, yo qué sé, yo me abro, comparto cosas, yo qué sé, no veo a nadie como competencia, sino pues, todos estamos en el mismo barco, hay un mercado, o sea, a mí, no, yo no he inventado el agua caliente, es decir, no estoy en posesión de nada. Entonces, no, mi tránsito por esta vida es, pues, no es que sea ser agradable a los demás porque necesite que los demás me validen, sino simplemente porque eso me hace feliz a mí. Qué bueno, Dani. Yo no sé si los demás lo valoran o no, pero a mí me hace feliz. O sea, a mí me hace tener, cuando decías, ¿qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas no te hacen feliz? Bueno, pues no me hace feliz el ruido. Y todo lo que sea ruido o que genere ruido, pues lo quito. Yo, de hecho, tengo una máxima que es cultivo la ignorancia selectiva. Y la ignorancia selectiva es, hay cosas que no veo, ni de redes sociales, ni de las noticias, ni todo lo que me genere emociones negativas, fuck off. Es decir, ¿por qué? Porque quiero ser feliz. Entonces hay veces que, pues, no quiero ni saber, me da igual, porque no me va a aportar realmente nada. Hay cosas que no cambian el mundo. Entonces, pues, ¿qué me hace feliz? Y cultivo eso y hago feliz a los demás por mí, siendo egoísta, por mí, porque me gusta. Entonces, Qué bueno. pues ese. Pero fíjate, Dani, qué interesante, ¿no? Porque lo hemos hablado otro día, ¿no? Uno o una puede acompañar en la medida que ha vivido, pero no por las experiencias acumuladas, sino por esa barrita horizontal que hablabas, no de resultados y experiencias acumuladas que también, sino lo que te ha permitido aprender eso. Es decir, tú para poder despojarte de todo lo que estás comentando y ponerte enfrente de otro ser humano para escuchar plenamente, Que trabajarme muchas cosas. este es el punto. Claro, claro. Y eso no es rápido. ¿No? Que también eso choca muchas veces con este inmediatez, el para allá, yo quiero esto ya, quiero estos resultados, ¿no? A colación de lo que estabas comentando, hay un pequeño cuentecillo por ahí que se llama La vasija de Aquimo, que lleva un paralelismo muy interesante sobre el poder ver el trayecto completo. Entonces, el poder ver el trayecto completo de un colaborador, saber que hay que tener paciencia sobre nosotros mismos, lo que tú comentabas, que esto no se construye de un día para otro. Es decir, esa parte de autoconocimiento toma tiempo y yo le recomiendo a la gente que, aparte de tener paciencia, que tengan bondad consigo mismo. Si la misma bondad que a veces le damos a los demás, con la que queremos ayudar a los demás, lo primero es para nosotros mismos. Entonces, toma un largo camino, primero entenderte a ti bien, perdonarte a ti de verdad y empezar a mirarte con bondad, con compasión y con cariño. A partir de ahí, ya entonces la vida va mucho más fluida. Es simplemente eso. Enhorabuena, Dani. Qué interesante, tío. Brutal, ay, brutal. Todo lo que nos estás comentando hoy, yo creo que es para parar, tomar apuntes y ir desgranando poquito a poquito y luego elegir por dónde empezar, ¿no? Porque hay varias variables. Tres preguntas de cierre para ahorrar también tu tiempo. Una, ¿en qué proyectos estás participando? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Vale? Esa es la primera. Y después las dos de cierre, para que las contestes como quieras, es si crees o conoces a alguien que le apetecería estar aquí, aportar valor y demás. Y luego la última que te va a gustar, estoy esperando a que me digas a ver por dónde sales, ¿qué pregunta te gustaría dejar? ¿No? A otra persona, porque voy a hacer un recopilatorio de preguntas de cada edición de lo que estés planteando. Voy a hacer un cuadernito de preguntas, ¿no?
Esas Vale. tres. Bueno, en cuanto a por dónde me pueden encontrar y en qué proyecto estoy, hay un proyecto muy grande que estamos lanzando. Yo tengo empresas fuera de España, pero no lo puedo decir todavía. Vendrá, vendrá y se hará un anuncio, una comunicación, es una nueva empresa, un desarrollo muy grande, y que si Dios quiere y todo va bien, a final de noviembre habrá un lanzamiento y la versión beta y para próximo año estará allí. ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues bueno, yo me llamo Juan Daniel Pérez, como pone aquí abajo, pero todo el mundo me llama Dani. En LinkedIn me podéis encontrar Juan Daniel Pérez Fernández o This Factory y ahí me pueden encontrar. Y a quién me gustaría, joder, es que la lista es muy larga, Rodri, muy, muy larga. He tenido tanta suerte y he conocido gente tan interesante, pero mira, me vino así a la cabeza de repente, y hablando de alto rendimiento y paralelismos en otros mundos, de mi teniente coronel Manolo Cámara del Río. Que luego lo voy a poner por allí. Me encantaría que lo entrevistaras porque es una persona muy interesante. Y en cuanto a preguntas, incluso pensando en él, me gustaría añadir algún tipo de, ¿cuál ha sido la experiencia más dura que has tenido a nivel organizacional, a nivel personal, y qué has aprendido de ello? ¿Cómo lo vivirías hoy en día? Igual. Me Y encanta, ahí te lo Dani. dejo. Yo muy agradecido, de hecho que sepas que entrevisté a Nacho Gabaldón también y sabes que Ah, yo la parte del ejército y estuve a punto de entrar muy, muy pequeñito con 16, 17, esos autobuses que había antes, ¿no? Que intentaban también reclutar, ¿no? Tengo de hecho en casa una chapita, ¿no? De los tres ejércitos y así. Y me encanta escucharles, sobre todo, hay muchos motivos, pero uno son los valores. Y hoy ha salido directa o indirectamente, ¿no? El tener un código ético. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero para poder convivir en cierta armonía y buscar esa felicidad que tú nos has regalado hoy, hacen falta valores comunes y sí, es algo además que he hecho en falta de la sociedad de hoy. Esa columna vertebral que tiene, por ejemplo, las instituciones militares, a los hombres y mujeres que he conocido, que tienen unos valores que forman parte de esa columna vertebral, al igual que en las artes marciales. O sea, todos los deportes son maravillosos. Yo he vivido las artes marciales y tienen esa columna vertebral sustentada con valores, ¿no? Que son cada una de esas. eh, y me parece maravilloso. Entonces, no sé, bueno, te dejo ahí, te pasaré el contacto de Manolo porque es un tío, aparte de muy cercano y una bella persona, muy pues agradecido. suena muy interesante para conocer y conversar horas con él también. Muy agradecido, Dani. Y gracias por esto, gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad. A ti, Que querido. sepas que son de estas relaciones que no nos conocemos de hace tanto, pero cada vez que hablamos, es como estos amigos que llevan toda la vida contigo, ¿no? Estos compañeros de viaje. Toda la vida me pasa así Así, contigo. así que te agradezco, porque yo soy una persona que necesita, ha ido buscando también cariño, amor, estar a la altura, y hay gente que lo pone muy fácil, ¿no? Esta bidireccionalidad, ¿sabes? Así que agradecido de que te hayas decidido también, ¿no? Que hayas aceptado la invitación y la pila de regalos que nos dejes. Gracias, gracias a ti porque además lo haces muy ameno, muy cómodo, me he sentido súper a gusto, o sea que, bueno, esperando seguir en conversaciones de las nuestras, con Seguimos. cámara o sin cámara. Cuenta con ello, Dani. Un abrazo Un muy grande. abrazote, Gracias por saludos. todo. Hasta pronto.